Ha llegado la bendita fiesta de otoño, el día de expiación. El día de expiación es una fiesta bendita que cae en el 10º día del 7º mes del calendario sagrado. Veamos su origen. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de recibir las primeras tablas de los 10 mandamientos, vio que los israelitas estaban adorando un becerro de oro. Está escrito que Moisés quebró las primeras tablas de los 10 mandamientos e hizo ejecutar a 3.000 personas que habían adorado el becerro de oro. Entonces, los israelitas hicieron una resolución: no volver a cometer el mismo pecado, y ofrecieron una oración de arrepentimiento a Dios confesando sus pecados. Después, Moisés volvió a subir al monte Sinaí el primer día del 6º mes del calendario sagrado para recibir las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez y ayunó otros 40 días. Una vez que Moisés hubo orado en ayuno por 40 días, Dios le dio las tablas por segunda vez. Bajó con las tablas el 10º día del 7º mes del calendario sagrado. Ese día es hoy. Dios ordenó a los israelitas celebrar el día de expiación, el 10º día del 7º mes del calendario sagrado cada año, para conmemorar el día en que Dios perdonó todos los pecados de Israel. 10 días antes, se tocaban las trompetas para avisar a todo el pueblo de que el día de expiación se acercaba. Estudiemos la verdad del día de expiación a través de Levítico, capítulo 16, y comprendamos la gran gracia de expiación de Dios mostrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos Levítico, capítulo 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En el día de expiación se ofrecía a Dios un becerro por los sacerdotes y se tomaban 2 machos cabríos por el pueblo. Echaban suertes para asignar los machos cabríos, el uno para Azazel y el otro para sacrificarlo en expiación. Todos los pecados y transgresiones cometidos durante un año se transferían al macho cabrío para Azazel, que finalmente era enviado al desierto, a tierra inhabitada. Así concluía la ceremonia del día de expiación. Los pecados y transgresiones que el pueblo cometía a lo largo del año se transferían al santuario en tiempos ordinarios. Finalmente, en el día de expiación, todos estos pecados eran entregados al macho cabrío para Azazel. Así, todos los pecados cometidos durante un año eran completamente perdonados. Esta era la regla de sacrificio en los tiempos de Moisés, en el Antiguo Testamento. Sigamos entendiendo esto con el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará,
y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En las reglas del día de expiación de Levítico capítulo 16, Azazel se refiere a Satanás. El santuario lleva temporalmente todos los pecados que cometemos durante un año, y en el día de expiación se transfieren a Azazel, que entonces es dejado ir por el desierto para que muera, llevando todos los pecados del pueblo. Así, todos nuestros pecados desaparecen. En Levítico 16, Dios nos muestra cómo se eliminan nuestros pecados. Entonces, ¿a quién se refiere el santuario? Veamos Jeremías capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 12, dice: Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. El santuario representa a Dios. Cuando pecamos, nuestro pecado se transfiere al santuario. Es decir, todos nuestros graves pecados se ponen sobre Dios. Todos los pecados permanecen en el santuario hasta el día de expiación. Dios mismo lleva la carga de todos nuestros pecados. Cuando tomaban los 2 machos cabríos, uno de ellos era sacrificado como ofrenda de expiación para el perdón de nuestros pecados, y sobre el otro, que era para Azazel, es decir, Satanás, el origen del pecado, se ponían todos nuestros pecados. Estos 2 ritos se realizaban juntos. La ofrenda de expiación representa a Cristo y Azazel a Satanás, a quien se entregan todos los pecados. Por medio de esto, recibimos la expiación. Ya que Satanás es el iniciador del pecado, vagará por el desierto, llamado el abismo en la Biblia. En Apocalipsis está profetizado que será atormentado en el abismo. A través de esta inmensa gracia del día de expiación, podemos comprender el amor y sacrificio de Dios. Dios lleva nuestros pecados como el santuario y como el sacrificio para expiación. Entendamos esto a través de Isaías capítulo 53. Veamos el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 700 años antes de que Jesús viniera, Dios profetizó por mano del profeta Isaías que Cristo llevaría nuestros pecados. Continuemos con versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No significa esto que Cristo llevó todos nuestros pecados? Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como vemos, en Isaías capítulo 53 estaba profetizado que nuestro Padre Celestial llevaría nuestros dolores y enfermedades, que nosotros tendríamos que haber sufrido y que los hijos requeríamos el sacrificio de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Ya que decimos el perdón, podríamos pensar que nuestros pecados se perdonan fácilmente con solo guardar las fiestas, pero la razón por la que nos sentimos livianos es que alguien está llevando nuestros pecados hasta que estos se eliminen completamente. Se trata de nuestro Padre y nuestra Madre. Los sacrificios de incontables animales en el altar del holocausto, realizados por un largo periodo de 1500 años, ¿no fueron para mostrar el sacrificio de nuestros padres celestiales? Siempre hemos entregado el dolor de ser llevados al matadero, como ovejas para el sacrificio a nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Hemos estado haciendo esto durante miles de años. Cuando pensamos en esto, debemos arrepentirnos sinceramente ante Padre y Madre. El verdadero arrepentimiento significa no volver a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Enumeremos los pecados que hemos cometido contra Dios. Primero, Dios debe sentarse en el glorioso trono del cielo. Pero cometimos el pecado de hacerles venir a esta tierra en cuerpo. Esto es un pecado realmente grave. Segundo, el pecado de provocar su crucifixión, que es un gravísimo pecado. Si no hubiésemos pecado, Dios no habría sido crucificado. Además, el pecado de hacer que fuese azotado, el pecado de hacer que fuese abofeteado, el pecado de hacer que fuese escarnecido y despreciado, el pecado de hacer que repartiesen sus ropas por sorteo, el pecado de hacer que le pusieran una corona de espinas. Debemos examinarnos en este día de expiación. Aunque éramos esta clase de pecadores, Dios no nos abandonó, sino que nos demostró este amor hasta el final. En cambio, nosotros, ¿cuántas veces nos alejamos de Dios, menospreciando el pacto que hizo con nosotros solo porque sufrimos un poquito? No debemos volver a pecar de esta manera. Nunca debemos considerar la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz como si fuera una simple imagen o la escena de una película. Más bien, debemos ser capaces de acompañarlo en su dolor y en su gran sufrimiento.
Por eso, en Isaías capítulo 53 dice: «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Dios sufrió todo esto por nuestros pecados. En lugar de solo hablar del sacrificio de la cruz, entendiéndolo superficialmente, debemos recordar que nosotros deberíamos haber sufrido eso, pero nuestro Padre sufrió en nuestro lugar para salvarnos, y que nuestra Madre sube cada día al altar del holocausto para sacrificarse en expiación por nuestros pecados. Por medio de este día de expiación, debemos ser los que nunca olviden el amor, sacrificio y arduo trabajo que nuestros Padres Celestiales han hecho por nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 7 está escrito: «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». La expresión «por su sangre» está muy suavizada. En realidad, somos redimidos y nuestros pecados son perdonados porque Él sufrió una muerte horrible. El Antiguo Testamento nos muestra, como una sombra, que nuestro Padre y nuestra Madre pagaron el precio de nuestros pecados en lugar de nosotros. ¿Qué ocurre a la hora de oración de la mañana y de la tarde? La hora de oración de la mañana y de la tarde es la hora del sacrificio, en que Padre y Madre pagan por nuestros pecados con su sacrificio, muerte y derramamiento de sangre. Padre y Madre también son los sacrificios del día de reposo. Del mismo modo, son las ofrendas de este día de expiación. El apóstol Pablo dijo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. La razón por la que el apóstol Pablo pudo guardar su fe incluso cuando fue martirizado fue porque entendió correctamente el sacrificio y amor de Dios por nosotros. Los miembros de la Iglesia primitiva consideraron el martirio como algo natural y la persecución y el sufrimiento por Cristo como algo glorioso. Sin embargo, aunque creemos en Dios, cuando surge un pequeño obstáculo o algún inconveniente en nuestra vida de la fe, solemos pensar solo en cómo eludirlo. Si pensamos en el sacrificio de nuestro Padre que se sacrificó por nuestros pecados y pensamos en su gracia al sufrir en lugar de nosotros, podremos superar cualquier dificultad, persecución u obstáculo que se nos presente, con la misma fe que el apóstol Pablo, quien dijo: «Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo». Debemos tener este tipo de fe. Si, por no comprender el significado de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, fácilmente abandonamos a Cristo y nos alejamos de Él, renunciando a nuestra fe, finalmente no podremos entrar en el eterno reino celestial. No debe ocurrirnos cosa tan lamentable, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados, el Padre vino a esta tierra a salvarnos y recorrió el camino del Evangelio por 37 años, sufriendo persecución y desprecio. Y la Madre, a pesar de su avanzada edad, sigue cuidando de todos los hijos de Sión. Grabemos esto profundamente en nuestro corazón una vez más en este día de expiación. ¿Por qué Pablo dijo: «Nada puede separarnos del amor de Cristo»? ¿Y por qué Pedro, diciendo: «No soy digno de ser crucificado igual que Cristo»,
pidió a los alguaciles que lo pusieran de cabeza y murió crucificado del revés? Fue porque pensaron en Cristo, que nos amó y cargó con nuestros pecados. Siempre pensaban, estos dolores y tribulaciones no son nada comparados con el camino de sacrificio que recorrió Dios por nosotros. A través de este día de expiación, esta fe debe resurgir en los corazones de todos nosotros. La palabra de Efesios capítulo 1, versículo 7, «Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados», significa que hemos sido redimidos porque Él se sacrificó enormemente y sufrió una horrible muerte por nosotros. Su sangre significa su muerte. ¿En qué pensaba mientras padecía hasta la muerte? Él cargó solo los incontables pecados de todos sus hijos. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nunca dijo, estoy sufriendo esto por vuestra culpa. Cargó nuestros pecados por nosotros sin decir palabra, callándose todo el dolor y angustia que sentía por dentro, y llevó todo el dolor en soledad. Debemos grabar en nuestros corazones el significado de la cruz, que es este sagrado amor silencioso, tan profundo y solemne de nuestro Padre. Además, debemos comprender por qué los apóstoles y los santos de la Iglesia primitiva se jactaron del Padre y predicaron con todas sus fuerzas en Samaria y hasta lo último de la tierra, y por qué nada, ni el martirio, podía detener el Evangelio. La obra que hacemos no es como un trabajo del mundo o un empleo. Hacemos la obra del Evangelio porque hemos comprendido la gran gracia y amor de Dios. Solo así podemos ser verdaderos ministros de Dios. De lo contrario, sería solo un trabajo. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debemos recordar que nosotros y nuestros antepasados hemos sido rescatados de una vida vana y sin sentido por el sacrificio y la muerte de nuestro Padre. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 1, describe la naturaleza de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos y se sacrificó, muriendo en la cruz por nosotros. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya que los miembros de la Iglesia primitiva comprendieron este amor, pensaban, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué podría romper este lazo? ¿Qué podría separarnos? ¿Tribulación o angustia? No hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Cristo. Ya que Dios nos mostró esta clase de amor, ¿cómo podríamos traicionar su amor?
Cada año guardamos el día de expiación. La semana de oración son solo 10 días, pero a algunos miembros les cuesta participar en los cultos de oración de madrugada y al anochecer. Pero pensemos, hasta ahora, Dios ha estado cargando con nuestros pecados y transgresiones por miles de años o más. Si pensamos en la carga que Dios ha estado llevando, ¿no les parece que todo lo que hacemos en realidad no es nada? En el capítulo 4, versículo 9 está escrito: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Veamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. No es que simplemente muriera, es que murió en lugar de nosotros, los malhechores, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo, siendo justo, murió por los injustos y cargó con todos nuestros dolores y enfermedades. Dios hizo que se ofrecieran sacrificios de animales año tras año durante 1500 años desde la época de Moisés, para mostrar el sacrificio de padre y madre en cada sacrificio. Formalmente, lo que se sacrificaban eran animales, pero esto mostraba el sacrificio de nuestros padres celestiales. Al enumerar nuestros pecados, hemos cometido el pecado de hacer que Dios viniese en la carne, el pecado de hacerle morir en la cruz, el pecado de hacer que derrame su sangre en la cruz, los pecados de causar que lo azotaran, lo abofetearan, lo escupieran y lo ridiculizaran e insultaran, y se repartieran sus vestidos por sorteo, el pecado de hacer que le pusieran una corona de espinas, el pecado de hacerle dejar la gloria celestial. Todos estos pecados, aunque hubiéramos cometido uno solo de estos pecados, no podríamos alzar la cabeza delante de Dios. Pero quienes causaron todas estas cosas horripilantes fuimos nosotros. Todo esto ocurrió porque nosotros cometimos pecados gravísimos que merecían ese castigo. Nosotros deberíamos haber pasado por todo eso. Pensemos, ¿acaso padre y madre no estaban allí en sustitución de mí? En vez de decir que amamos a Dios solo de palabra, debemos grabar todas las enseñanzas de Dios en nuestros corazones a fin de no traicionar el amor de Dios. Debemos ser como Pedro, Pablo y los santos de la iglesia primitiva, que estaban decididos a no traicionar el amor de Dios ni delante de la muerte. Espero que todos los miembros de Sion hagamos la obra del Evangelio siendo conmovidos por este gran amor y estando agradecidos. Con esto quisiera terminar el sermón de hoy. Muchas gracias.